Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en un pasaje muy importante que nos habla acerca de esta doctrina en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Cuando venimos a la Biblia, recordamos, estamos abordando ni más ni menos la mente de Dios, cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos, la forma como Dios actúa, las decisiones que Dios toma, no las toma igual que nosotros. Entonces la mente humana choca al venir a la Biblia con muchas cosas que están pasando, y muchos de ahí tienen un arma supuestamente o un escudo para justificar, por ejemplo, el ateísmo. Una persona atea tiene una mente limitada, una mente oscura ante el mundo espiritual que le rodea, y él deduce, de acuerdo a lo que sus 5 sentidos le alcanzan a percibir, que Dios no puede existir porque hay guerras, porque hay niños que se mueren, porque hay tsunamis, porque hay sufrimiento. Entonces el ateo dice, si yo fuera Dios, no hubiera creado un mundo igual. Y por eso no creo en Dios. O sea, ven todo esto como un obstáculo, como un freno, y aquí vemos la imposibilidad teológica y filosófica del ateísmo. Actualmente, pues el ateísmo, ¿verdad?, filosóficamente es insostenible. Esa persona simplemente hay que contestarle, ¿sabes por qué no hay ese mundo con el que tú te estás imaginando? Porque tú no eres Dios. O sea, si yo fuera Dios, ¿verdad? A ver, tú, estoy oyendo que hiciste esto, bájate del cielo y ponte aquí, siéntate en esta silla. Y ahora te voy a juzgar. ¿Por qué hiciste esto? Mi mente no lo entiende. ¿Por qué hiciste aquello? A ver, Dios, contéstame. Y nunca va a tener respuestas. Lo chistoso y lo irónico de este pensamiento ateo es que nos preguntan a los cristianos. O sea, nunca le va a preguntar un ateo ni va a tener un debate con un musulmán o con un hindú o con alguien, con un zoroastro o con un seguidor de Mahatma Gandhi. Siempre los debates son entre cristianos y ateos, o escépticos, ¿verdad?, o personas que dudan acerca de la existencia de Dios, porque ellos nos hacen, a ver, y si Dios es esto, o sea, un ateo una vez me preguntó, a ver, señor Alducci, dígame esto, y le digo, tú me preguntas esperando que yo te conteste, porque si me consideras una persona que no tiene la capacidad para contestarte, no me preguntaras. Entonces le digo, gracias por darme esta posición en tus pensamientos, de por lo menos aceptarme que puede haber la posibilidad que te puede contestar. Pero esto tú no se lo preguntas a un hindú, ni a un musulmán, ni a otra persona. De una forma chistosa e irónica, vienen con nosotros a que les demos respuesta. Y tratando, como lo hacían con Cristo, de tratar de cacharnos en algún error para poder afianzar o fortalecer su filosofía, su ideología atea. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Esta iglesia de Tesalónica, para dar un poco de historia, era una iglesia a la cual el apóstol Pablo le reveló muchísimas cosas de profecía, como el rapto de la iglesia. En su primera carta, capítulo 4, 16 y 17, estamos ahorita en la 4ª parte. Les recomiendo en YouTube consiguen la primera y la segunda, donde hablo claramente del rapto y las bases del rapto. Ya estamos adelantándonos y profundizándonos más. Entonces, después de que Pablo les explica a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 4, 16 al 17, que va a venir un tiempo cuando millones de personas vamos a desaparecer y que el mundo se va a quedar sorprendido. Los muertos que hayan sido muertos antes que nosotros van a resucitar primero, y nosotros, si el rapto viene ahorita,
o mañana o entre un año, de repente se queda tu ropa tirada en el suelo y se van millones de seres humanos, no que creían en Cristo, porque muchos creen en Cristo. El diablo no es ateo. Dice en Santiago capítulo 2, los demonios tiemblan, creen y tiemblan. No es todos los que crean, yo creo en Cristo, sino los que lo siguen. Qué grande diferencia hay, los que lo siguen. Y los que lo siguen son transformados interiormente. Entonces, si tú te dices cristiano de hace 2, 3, 4, 5 años, no sé, y tu vida no ha cambiado, si no eres mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, eres más honrado, más generoso en la repartición de tus bienes, etcétera, etcétera, si tu vida no ha sido transformada, tu cristianismo es intelectual. Hace algún tiempo, bueno, no tanto tiempo, algunos meses atrás, le preguntaron a un hombre muy famoso, me reservo su nombre, muy famoso, multimillonario, de los más grandes que hay en el mundo ahorita, que si era cristiano. Y él dijo estas palabras: soy cristiano cultural. ¿Qué significa que sea cristiano cultural?, le preguntaron. Dice, bueno, yo creo en la persona de Cristo porque existió. El Cristo histórico. Además, las enseñanzas de Cristo las considero muy sabias. Y creo que el cristianismo ha hecho un impacto muy grande en el mundo. Sin embargo, esta persona no tiene a Cristo dentro de él. No ha nacido de nuevo. No tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano, Cristos significa ungido. Apúntalo. Ano significa pequeño. Cristos, anos, pequeño, ungido. ¿Quién es un cristiano? Simplemente una persona que tiene al Espíritu Santo dentro de él. Y lógico, si la tienes, tu vida va a cambiar. Si no ha cambiado, es porque no lo tienes. Tan sencillo como es. Analiza tu vida antes de decir soy cristiano. Aquí en 2 de Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica se enfrenta con otro problema escatológico o de carácter profético. Creían que ya estaban en la tribulación. No es que nos llegaron cartas y nos dijeron que ya estamos en la tribulación, que ya se rompieron los sellos, etcétera, etcétera, ¿no? Como hay cristianos ahora que me preguntan, ¿es cierto que estamos en el tercer sello? Hermano, ni al primero hemos llegado todavía. Entonces Pablo escribe esta carta y les dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí está hablando del rapto. Con respecto a la parusia, a la aparición de Cristo cuando nos reunamos con Él, que ya les expliqué en la antigua carta, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, los rogamos, hermanos, por el amor de Dios, lo estoy casi transliterando en lenguaje moderno, les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturben, no se preocupen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. En el Antiguo Testamento, el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor, el tiempo de angustia sobre Jacob. En el Nuevo Testamento, el día del Señor se refieren a los 7 años de la tribulación. Todos los términos en el Antiguo Testamento, Isaías 13, Isaías 30, Ezequiel, Zacarías, que mencionan Sofonías, que menciona más de 10 veces el día del Señor, se refieren al futuro que viene sobre la tierra, que está en el libro del Apocalipsis. Entonces llegaron a los tesalonicenses a asustarlos, como nos pasa ahorita en el mundo cristiano.
Usted no se imagina la cantidad de correos que nos llegan. Oye, hermano, estamos en el 5.º sello, vamos a pasar la tribulación. Alguien me dijo que vamos a pasar la tribulación y que solamente estamos tratando de escaparnos del mundo para justificar que no vamos a pasar la tribulación. Entonces, todas estas cartas fueron escritas, amados santos de Dios, para esclarecer nuestra comprensión espiritual y para entender claramente, con un estudio exegético de la palabra, qué es lo que Dios nos está diciendo. Y es lo que tratamos de hacer con esta serie, El misterioso rapto de la iglesia. Entonces, creían que estaban en la tribulación. Versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué cosa? La tribulación, los 7 años del día de la ira de Dios. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, cuya identidad es el anticristo. Oigan, tesalonicenses, les dice Pablo, ¿ya vieron al anticristo? No. ¿Ya oyeron que están mandando marcar a la gente? No. Entonces, ¿por qué son tan cabezones de no entender que antes de la tribulación el anticristo tiene que aparecer? Porque en el momento que el anticristo, por otros pasajes, Daniel 9:27, firme un tratado de paz con el pueblo judío, quiere decir que el pueblo judío se va a encontrar en un punto en el mundo muy pronto donde se va a quedar solo. Se va a quedar solo. Desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica es la única nación. Ha habido otros que han ayudado, han sostenido, han apoyado a Israel. Pero algo pasó ya con esta última administración del presidente Biden, que ya se están retirando poco a poquito y van a quedarse solos bíblicamente. Y cuando se queden solos bíblicamente, va a aumentar la presión contra ellos y entonces va a haber una guerra. Esta guerra es inevitable. Antes de la tribulación va a haber varias guerras que vamos a ver nosotros. Ahorita ya está incendiado el Medio Oriente. Ayer ya comenzaron a bombardear Israel desde el Líbano, el grupo Hezbolá. Israel está contestando y ya se unió Corea del Norte. Rusia mandó miles de soldados ya a Irán, a Yemen, a Irak, a Siria, para apoyar al grupo terrorista de Hezbolá y de Hamas. Entonces ahorita Israel se está viendo como nunca se está sintiendo encarcelado. Bueno, para no ser el cuento largo, va a haber el momento en el que esto no lo va a poder aguantar. Entonces los judíos, el gobierno, va a surgir un líder en el mundo que los musulmanes van a creer que es el Mesías. Porque de acuerdo al Islam, al Corán, al grupo de los chiitas, que es una ramificación del Islam, están esperando al Mahdi. La palabra Mahdi, M-A-D de Daniel, H intermedia y latina, Mahdi, apúntalo, significa el guía, el precursor del Mesías o el Mesías en persona. Entonces, de acuerdo a la escatología de los musulmanes del Islam, viene un hombre llamado el Mahdi después de una guerra, porque tiene que haber una guerra sangrienta, que es lo que el grupo ISIS, el grupo terrorista, quería provocar en el Medio Oriente. Y de esa guerra surge el Mahdi. Y entonces la persona con la que los judíos se sientan en la mesa a poder tratar de que esa persona les garantice, síganme con cuidado, esa persona va a tener un poder tan grande que les va a garantizar a los judíos y les va a decir: les firmo la garantía que en 7 años nadie los va a tocar. ¿Quién podrá ser esa persona?
que les diga al Islam, no se acerquen, a los judíos, a los árabes, no se acerquen, nadie más que el Mahdi. Y como para ellos representa el Mesías de ellos, les va a decir, ¿verdad? Los voy a garantizar este año, pero de acuerdo al Islam, hay dos verdades que la sacó a la luz el terrorista más grande del siglo XX, Yasser Arafat. Yasser Arafat, cuando regresó de Washington, cuando estaba con Yitzhak Rabin y el presidente Clinton en medio, en la Casa Blanca, firmando un tratado de paz, al llegar Yasser Arafat al mundo árabe, les recordó la teología del Islam. Al occidente les decimos algo, pero les decimos la mentira y la verdad la tenemos nosotros. No es cierto que va a haber paz, los tenemos que destruir. Porque en la constitución de Hamás y en la constitución que se formó en el Al-Fatah, la autoridad palestina, está escrito en los artículos, lo pueden ver en Google. Nuestro objetivo es exterminar la nación de Israel. Oye, que los judíos no les quieren dar, y hemos hablado tanto de esto, que no les quieren dar a los pobres palestinos, están encarcelados, muriéndose de hambre. Mentiras, 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 mentiras. El diablo es el padre de la mentira. Y estos grupos terroristas tienen que ser mentirosos por naturaleza porque son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo, les dijo Cristo a los fariseos, y los deseos de su padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso desde el principio. Cuando vemos la realidad, tienen millones de asistencia, de carne, de comida, de provisiones ahí, y el problema está en que es el grupo terrorista Hamás el que ha jurado destruir a Israel. Entonces, ¿cómo puede Israel? Por el amor de Dios. Decirles, vénganse a nuestra tierra, hagan un estado aquí junto a mi jardín y vamos como vecinos a vivir en paz. Cuando tú has prometido que me quieres matar, compadre, ¿cómo quieres vivir junto a mi casa si me quieres matar? Inconcebible. Y ahí está la hipocresía de las naciones. Votamos por dos estados dentro de Israel. ¿A poco los gobernantes no saben que si esto es una imposibilidad, que va a llegar a la destrucción final, a la guerra, a la tercera guerra mundial? Pero así lo hacen para cubrir tantas mentiras y tanta hipocresía que hay en el mundo de la política. Nadie los engañe, no vendrá sin que antes venga el anticristo. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Esto no ha sucedido, no estamos en la tribulación. ¿Vamos? ¿Qué no se acuerdan, cabezones? Podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué no se acuerdan, cabeza de piedra que tienen? Que cuando yo estaba con ustedes todavía les decía esto. En la carta anterior les dijo Pablo que en el arrebatamiento nos vamos a ser sacados del mundo y entonces vendrá la persecución. Y ahora ustedes, les vuelvo a repetir, saben lo que lo detiene. ¿A quién? ¿A quién? Pues al hombre de pecado, al hombre de perdición, al anticristo. Quiero que sepan que algo está impidiendo que surge el anticristo en el mundo. ¿Quién creen ustedes que es el que lo detiene? Nuestra presencia. Mientras la iglesia esté en el mundo, el anticristo no se puede manifestar. ¿Por qué? Mateo 5, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué es la sal? Impide la corrupción de la carne. Pero si ustedes son la luz del mundo, somos la única luz que hay en el mundo, a través de la Biblia.
Nuestra presencia en tu casa, en tu oficina, en tu negocio, en el deporte, donde quiera que tú estés. Si tú eres cristiano, de alguna forma, ya no oyes tantas groserías, testificas a un jugador de fútbol, como dice que Neymar ya se quiere ir de pastor también ahí en la selección de Brasil, etcétera, etcétera, y comienzan a testificar, comienzas a hablar de Cristo a tus hijos, comenzamos a detener de alguna forma que no se desborde la maldad como podría desbordarse cuando ya no haya cristianos. Hace algunos días, un gran politólogo, filósofo, Agustín Laje, lo admiro muchísimo, argentino, sacó un artículo, se los recomiendo, está en YouTube, y dijo lo siguiente: como consecuencia de los Juegos y de la inauguración en Francia de los Juegos Olímpicos, la cristiandad está siendo aplastada. Y si los cristianos no se levantan, serán más aplastados. Yo estoy usando mis palabras, lo dijo de otra forma. En otras palabras, de alguna forma estaba diciendo que hay mucha cobardía en el mundo cristiano. ¿Saben ustedes que el Papa no dijo una palabra en contra? Bueno, sabemos que ni cristiano es, ¿no? Pero ¿qué hay de más de nosotros? Estamos hablando contra esto. La esposa del presidente Biden dijo: es espectacular la inauguración de los Juegos Olímpicos. Nunca había habido tanta asquerosidad, tanta blasfemia, tantos insultos, tantos escupitajos, tanta burla al cristianismo como en los Juegos Olímpicos, en la inauguración. Nunca. Desde el siglo pasado, cuando se inauguró el túnel de Goddard, ¿se acuerdan? En Suiza, que es el más grande del mundo, quién sabe cuántos kilómetros tiene de largo, que sacaron bailarinas casi desnudas, con disque ángeles caídos en cuerdas cayendo por toda la tierra, con el presidente de Francia, magistrados, diplomáticos, viendo todo este espectáculo. Desde hace más de 30, 40 años no se había visto algo donde te preguntas: ¿qué tiene que ver el deporte con esto? El deporte, yo llevo a mis hijos porque se enfrentan dos personas con diferentes aptitudes y capacidades para patinar, para el skateboard, para esto, para el otro, para la natación, y queremos ver la forma como se supera la humanidad en el mundo del deporte, que es maravilloso. ¿Qué tiene que ver esta inauguración de atacar una religión? ¿Por qué no atacaron a Mahoma? A eso sí, ¿verdad? Di algo contra Mahoma en Europa y te queman tu casa. Pero contra nosotros pueden decir lo que hasta que no dijeron. Humillaron completamente el cristianismo. Y estamos en las redes tratando de combatir esto. Me entrevistaron hace poco en Enlace, lo pueden encontrar, donde hablo claramente de lo que pasó en los Juegos Olímpicos y que es el síntoma de podredumbre y un síntoma en la condición en la que el mundo en que tú y yo vivimos estamos actualmente percibiendo. Es un síntoma de la realidad de la sociedad del siglo XXI, una sociedad descompuesta completamente. Ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, o sea, el anticristo. Vamos bien, vamos por orden. Porque ya está en acción, eso sí, antes del anticristo, desde hace muchos años, ya está en acción un misterio. Algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Ahorita en la tercera conferencia expliqué que por eso se le llama al rapto el misterioso rapto, porque es una verdad, una doctrina que no estaba en el Antiguo Testamento y que se revela al apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 15, 51 al 53. Y aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, un misterio es una verdad no revelada en el Antiguo Testamento. Efesios 3, del 1 al 5. La verdad de la iglesia, otro misterio. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Era un misterio que un grupo de personas iban a unir con el Hijo de Dios y formar su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, y Él sería la cabeza de todos nosotros. Esto no estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, pero ya está en acción el misterio, apúntalo, la palabra iniquidad. Es la palabra griega
anomia, como suena, con A de Armando, N de Nancy, anomia, como suena. Anomia significa literalmente rebelión, ir en contra de la ley, es un rebelde, pisotear los mandamientos. Y el misterio radica en por qué no lo ha tenido Dios. ¿Por qué Dios no acaba ya con la maldad? ¿Por qué no acaba con todos los del tráfico humano, con todos los pederastas, con todos los transgéneros, con todas las personas, con todos los asaltantes, con todos los secuestradores, con toda la corrupción de la política? ¿Por qué Dios no lo hace? Es un misterio, o sea, ¿por qué nos preguntamos? Pero cuando es un misterio está algo oculto en la mente de Dios. Pero más adelante, cuando seguimos leyendo en el Apocalipsis, descubrimos que lo que tiene Dios oculto, aparentemente nos lo revela en la Biblia más adelante, y en el Apocalipsis nos muestra que aunque creamos que ahorita tú y yo ya queremos que se acabe esto, Dios lo va a hacer en su tiempo, no en el tuyo, ni en tu tiempo, ni en mi tiempo. Él tiene un tiempo, un kairos exacto para hacer y desarrollar su plan de las edades, que verán los 21 juicios que vienen sobre el mundo en el Apocalipsis. Y entonces ahí sí vas a poder, el mundo poder decir, como dicen el canto en Apocalipsis 14, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos, porque todas las cosas que tú haces son justas. Alguien lee el Apocalipsis, ¿cómo es posible que un Dios pueda mandar demonios y pueda el sol calentar a las personas y quemarlas y pasar esto que está pasando y tinieblas, tsunamis, meteoros que van a caer, cosas que van a suceder en el mundo? Porque el mundo se haya podrido. Por eso se tiene que detener esto tarde o temprano, para que después de esta limpieza pasemos a regresar al mundo nosotros con Jesucristo en su segunda venida y volver a repoblar el mundo, que fue lo que hizo Noé después del diluvio. En Génesis capítulo 9 llegó Noé con sus 3 hijos, sus 3 nueras, a repoblar el mundo. Tuvo Dios que sepultar al mundo antiguo porque la genética de los seres humanos se había contaminado. Los ángeles caídos habían penetrado dentro de los genes del ser humano, alterado la genética y habían producido quimeras, habían producido cyborgs o cyborgs, habían producido híbridos, donde eran mezcla de ángeles con mujeres, y el resultado fue hombres de 4 metros de estatura con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que resultaron ser los famosos Nefilim de Génesis capítulo 6, que se dedicaron a perseguir, a impedir que Israel entrara a la tierra de Canaán. Entonces Dios tenía que borrar toda la generación, y a los únicos que se encontró limpios en esa generación fueron a 8 personas: Noé, sus 3 hijos, su esposa de Noé y sus 3 nueras. Entonces Dios tuvo que barrer completamente el mundo. En Sodoma y Gomorra hasta los niños eran homosexuales. Génesis 19, hasta los niños, los jóvenes, los de media edad y los viejitos bateaban con la izquierda. Y encontró Dios justo a Job, lo vamos a ver mucho más adelante, y hasta que no lo sacó de Sodoma, hasta que Noé no estuvo en el arca, Dios nunca juzga a su pueblo con el mundo. Vamos a ver todas estas pruebas de quién es el carácter de Dios. Ya no es doctrinal, es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios está desplegado en las Sagradas Escrituras. Él no juzga nunca. Cuando Faraón mandó las 10 plagas, al pueblo mandó a la tierra de Gosén. Y mientras en Egipto las ranas y los piojos y el río Nilo convertido en sangre, los judíos tenían comida, no había muertos, el primogénito murió de los egipcios, todas las casas cubiertas con la sangre. Éxodo 12, no podía entrar el diablo para matarlos. Siempre Dios pone a un lado a su pueblo cuando va a juzgar al mundo entero. Y así lo va a hacer en el tiempo de la tribulación. No vamos a estar aquí.
¿Te quieres quedar? Quédate. Hay un misterio en el mundo que se llama el misterio de la iniquidad. Pero dice solo que hay quien al presente lo está deteniendo hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces, ahorita hay un misterio, hay un espíritu de rebelión muy grande. Hijos contra padres, mujeres contra esposos, esposos tratando a las mujeres como si fueran su sirvienta o como si fueran un objeto, tómala y déjala. Los ciudadanos contra el gobierno contra los ciudadanos, los ricos contra los pobres, los ateos contra los cristianos, los judíos contra los árabes contra los judíos. Hay un movimiento extenso en el mundo actualmente de unos contra otros. A este movimiento se le llama el wokismo, W-O-K de kilo I-S-M-O, viene de la palabra woke, tan famoso que es ahorita, que no es más que una rama del marxismo. Es una victimización de los oprimidos, que dicen tenemos que rebelarnos contra todo, nadie nos hace caso, hay injusticias, hay esto, vámonos. Es un misterio actualmente en el mundo, que ahora llaman wokeismo, lo bautizaron con esa palabra, pero no es más que una victimización total de las gentes amargadas, rencorosas, desajustadas en la vida, que no pudieron avanzar, que no pudieron triunfar, que las cosas no les salieron como les salieron, y comienzan a ver a los que triunfaron, a los que van adelante como sus enemigos, y hay un odio y hay un rencor, creyendo que pasó en la Revolución Francesa, pasó con la Revolución de Lenin, pasó con la Revolución de Mao, pasó con la Revolución de Saddam Hussein, con la Revolución de José Stalin. En todo el siglo XX vemos la revolución del proletariado contra la burguesía, porque Carlos Marx dijo es que si los proletariados, los oprimidos, los wokistas del siglo XXI toman el poder y se sientan en el trono y le quitan el dinero a aquellos, porque ustedes son los que nos han impedido que nosotros podamos ser ricos o poder vivir de una forma equitativa. Matemos a esas personas y vamos a repartir el dinero y vendrá la igualdad y la paz en el mundo. Esta mentira tan grande provocó más de 52 millones de personas muertas en el siglo pasado, el comunismo, donde no pudo funcionar. Gracias a Dios que Mikhail Gorbachev, uno de los ministros de Rusia, de la Unión Soviética, 1991, declara públicamente al presidente Ronald Reagan de Estados Unidos: esta idea no funciona. Nuestra Unión Soviética se está desmoronando. Es una ideología falsa. Y entró lo que se acabó la Guerra Fría y Estados Unidos dijo: no, pues ahora sí, ¿verdad? Si ya los rusos no nos amenazan, y ahora sí la democracia, el capitalismo, etcétera, etcétera. Entramos al siglo XXI y nace Vladimir Putin. No estoy diciendo que sea el diablo Vladimir Putin, pero simplemente él quiere regresar a que todo el 30% que perdió la Unión Soviética en la guerra, en la caída del comunismo en 1991, restaure la Unión Soviética y le devuelva la tierra a su país. Pero ahora viene la confrontación, porque Estados Unidos quiere lo mismo y Rusia quiere lo mismo e Irán, el patito feo, quiere lo mismo. Y el gordito de Corea del Norte también quiere lo mismo. Y está un pastel en el mundo y todos quieren una rebanada del pastel. Pero antes de que puedan agarrar el pastel, tienen que eliminar a Estados Unidos y a Israel. Porque Israel en el Medio Oriente es la única nación democrática, es la única nación con otra cultura, otras tradiciones, de más de 25 millones de árabes que los rodean. Entonces los ven como extraños, como extraterrestres, con otra religión, no pueden soportar que vivan ellos. Su objetivo es eliminarlos. Pero antes tienen que eliminar a Estados Unidos. Entonces hay un movimiento en el mundo moviéndose desde hace mucho tiempo que está levantando a la gente a la rebelión. Y dice el versículo 8, y entonces, ¿verdad? Cuando se ha quitado, cuando la iglesia
sea sacada del mundo, lo que lo detiene, y entonces se manifestará. Aquel inicuo, apunta la palabra inicuo, que es la misma palabra que iniquidad, anomos. Se manifestará aquel rebelde, porque es lo que significa la palabra anomos. Se va a desplegar en el mundo, va a surgir el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Anomos o rebelde, cuya venida o advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, viene un movimiento de mentiras al mundo, que lo estamos viendo en las redes sociales. Hace rato platicábamos los pastores y me estaba diciendo el pastor César: Armando, no sabes la cantidad de videos donde usan tus prédicas para monetizar. El gospel de evangelio no sé qué, y me pone mi nombre. Yo ni me meto, ni sé qué es la que se encargue Dios con ellos. Pero cantidad de personas que están usando la Biblia para monetizar, para hacer dinero. Y recuerda, cuando lo veas, tócale a la campanita para que tengamos seguidores. Jamás hemos hecho nosotros eso. Dios me libre. No te olvides la campanita, ¿eh? Y ahora tenemos 20,000 seguidores. O sea, es un mundo que vivimos tan podrido que agarran cualquier cosa para poder hacer dinero. O a un amarillismo escatológico impresionante que hay, de atacar a pastores y otro y el otro, o ya pasó esto en Inglaterra, esto y el otro. Cristianos que se están dedicando a esto, cuando Dios nos llamó a una sola misión: predicar el evangelio y la gracia de Dios. ¿Amén? ¿No parece? Predicar el evangelio de la gracia de Dios. Entonces viene el inicuo, viene el anticristo, completamente poseído por Satanás, por un principiado satánico, y dice el versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escucha esto: si tú no crees la verdad hoy, que Dios te está hablando, si tú no aceptas el evangelio de que Dios te ha perdonado en una cruz y que quiere darte la vida eterna, ¿sabes cuál es tu peligro? Que vas a acabar creyendo cualquier otra cosa. No que hiciste aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vas a acabar siguiendo a Buda, vas a seguir en otra religión, o te vas a volver un ateo, o un amargado, o un rencoroso, simplemente porque no amas la verdad. Para todos aquellos que no quisieron la verdad. Versículo 11 lo agrava más. Por esto Dios, a todas las personas que rechazaron esta verdad del evangelio de Cristo, ahora Dios, escucha esto, no el diablo. Una vez les pregunté a la gente: ¿ustedes creen que Dios puede engañar a alguien? No, ¿cómo? Bueno, la Biblia dice que puede Dios tomar esta decisión cuando alguien le rechaza. A los que le rechazan, Dios les envía un poder engañoso, y esto es un poder demoníaco, donde tu mente es trastornada, donde ya no llegas a saber si eres hombre o si eres mujer, o eres una quimera, o eres un híbrido, o eres un cyborg, o eres una persona que no tienes ya ninguna brújula para seguir en la vida. A lo bueno le llamas malo, a lo malo le llamas bueno. Cuando hay esta clase de pensamientos en una persona, estas personas piensan de esta manera, actúan de esta manera, porque sin que se den cuenta se están deshumanizando. Están dejando de ser humanos. Están descendiendo sin que se den cuenta a un nivel donde son presa y donde Satanás los va a encarcelar. Y esto lo explica Pablo en Romanos capítulo 1, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, profesando ser sabios se hicieron necios,
Y dice Pablo más adelante, por eso Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Quieres ser homosexual? Ven, por favor, hijo, te amo. Dios, yo te quiero ayudar. No quiero seguir así. Dios te dice, muy bien, y te empuja para que toques fondo. ¿No eres un avaro con tu dinero? ¿Quieres hacer rico? Ven, mira, disfruta lo que tienes. No estoy en contra que tengas dinero, que tengas 5 coches, 5 gallos, pero comparte con la obra del Evangelio lo que es conveniente. No quiero todo el pastel. Te empuja Dios a que te hagas más rico. Y cuando tocaron fondo, Dios les permite que alcancen lo que ellos querían, y cuando tengan lo que tengan, descubren que no van a poder disfrutar lo que querían. Eclesiastés 6 del 1 al 2. Eclesiastés 6 del 1 al 2. He visto un mal debajo del cielo, que hay personas a quien Dios les da riquezas, salud. Dice Salomón, nada les falta de lo que tienen. Pero, viene un pero, Dios no les da el don para disfrutar lo que tienen. Ricos pobres y pobres ricos. ¿Cuántas personas vemos? Artistas de cine, políticos por acá y por allá. El dinero, el dinero, el dinero. Y ya que alcanzan y llegan a la cúspide del monte y llegan y tienen lo que quieren, comienzan a descubrir que sin Dios todo se les vuelve como una maldición en sus vidas. Sin esposa, sin hijos, mueren como perros, como animales a los 60, 70 años de edad, o encarcelados o exiliados, etcétera, etcétera, completamente abandonados, sin ningún propósito en la vida, porque lo único que quisieron fue como la parábola de Cristo en Lucas 11, una persona tenía muchos bienes. Ya aumentaron mis regalías en mis libros. Ya me aumentaron los intereses de mi banco. Ya tengo más negocios, ya tengo más terrenos. Esto haré. Voy a juntar todo lo que tengo y lo voy a mandar y lo voy a convertir en oro. Porque ahorita ya ni los dólares. Y cuando tenga todo esto convertido en oro, le diré a mi alma, alma mía, ahora sí me voy a mi hamaca porque ya tengo la garantía de vivir en paz. Y dice Jesús, y oyó una voz esa noche, esa misma noche, que le dijo, eres un necio, porque esta noche vienen a pedir tu alma. ¿A quiénes creen Cristo que les dijo, vienen por ti? Los demonios. Viene un grupo de personas, de entidades espirituales, a pedir tu alma. Y lo que has guardado, ¿para quién será? Así es el que es rico para el mundo y no es rico para con Dios. Cuidaos de la avaricia, dice Jesucristo, porque teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Este es el peligro en el que el mundo va a aumentar mientras se acerca el final. Avaros, 2 de Timoteo 3:1, amadores de sí mismos. Se aman a sí mismos, no les importa nada ni nadie. Yo, mi negocio, mi casa, acaban hasta crucificando a la mamá que los trajo al mundo. Acaban con su familia, acaban con todo, con tal de subirme al trono y obtener lo que yo quiero. Ok, dice Dios, vas a tener una mente reprobada, que ya no va a discernir el bien y el mal, y se vuelven deshumanizados. Y estamos en un mundo ahorita, en el siglo XXI, deshumanizado. Ha llegado el mundo a un punto, como ahí está el botón de muestra en los Juegos Olímpicos, donde ya no saben qué es bueno y qué es malo. ¿Saben lo que contestó el Comité Olímpico? ¿Por qué les han llegado críticas, gracias a Dios? Contestaron y dijeron, es que nosotros, escuchen esto, vean nada más la mente reprobada, es que creíamos que la gente iba a comprender el arte de Da Vinci. ¿De veras contestaron esto? Es que esto es arte. Creímos que la gente lo iba a admirar, como la esposa del presidente Biden, que dijo, es espectacular, por el amor de Dios. O sea, ¿cómo es posible que hayan contestado eso, no? En lugar de arrepentirse, pedir perdón, etcétera, no lo volvemos a hacer. Jesucito mío, mi dulce compañía, Virgen del Socorro, ayúdame. ¿Con cuánta descaro y cuánta necesidad?
cuando me preguntaron en el programa hace 4 días en Enlace, les contesté y les dije, es que ese es el mundo que vivimos. Son personas que ya no distinguen. Para ellos no es malo. Ya no pueden ver que esto es malo y que esto es bueno. Y cuando llega a la mente de un ser humano, como los que organizaron este festival, son personas con mentes reprobadas. Y Dios los está exhibiendo para que nosotros veamos el ejemplo a lo que el mundo está llegando. A donde algo así tan horripilante, asqueroso. Otras fotos con un muchacho sin los calzones enseñando sus órganos genitales a un niño, y la foto está cuando el niño le está mirando los órganos genitales a este transgénero. ¿Cómo es posible? Ahora, ¿quién creen que está detrás de este movimiento? Satanás, organizando una élite en el mundo para llevarlos a que sea normal, a que el mundo lo vea normal. Y cuando ya la gente como ellos y como la esposa del presidente de Estados Unidos y como mucha gente y muchos políticos lo dicen, no es nada, es normal, es cuando ya dices el mundo está completamente loco. Es un mundo psicopático, un mundo de psicópatas, un mundo de degenerados, deshumanizados ya, que han llegado a tocar el fondo totalmente de sus vidas espirituales. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos como tu cuerpo, como tu iglesia, que nos sigas sosteniendo con tu gracia hasta el final. Yo te pido, Padre, que este pueblo que te está oyendo en este momento persevere en la esperanza a la que nos has llamado hasta el fin, que no desmayemos ni nos desanimemos a la mitad del camino. Hay tantas cosas para desanimarnos, pero para eso nos dejaste el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras, para que en ellas podamos consolarnos, edificarnos, aguardando la bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de tu Hijo Jesucristo, que no tarda en venir por nosotros, sacarnos de este mundo que percibimos ya completamente descompuesto. Y entonces este mundo descompuesto lamentará al final de no haber oído la verdad ni la luz. Ellos mismos se consideraron dioses que no te necesitaban, nunca pensaron en guardar ningún mandamiento por la soberbia de sus corazones. Guárdanos, Padre, que podamos continuar siendo la luz, comenzando en nuestra casa, con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros vecinos, que puedan percibir que somos diferentes de una generación perversa y maligna que cada día se destruye más y más. Ahora invita a Cristo en esta tarde. Ustedes que nos ven por la televisión, este es el momento de tu decisión. Dios te ha traído en esta hora para que no desprecies ni rechaces la verdad y le aceptes con todo tu corazón en tu vida, diciéndole estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos cuando derramaste tu sangre. A los 3 días resucitaste de los muertos y por ello te pido, Señor Jesús, que entres en este instante a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por la vida eterna y gracias por darme la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Qué libro tan maravilloso, ¿verdad? Qué libro tan maravilloso. Gracias a Dios por este libro. Ama este libro, medítalo, léelo, estúdialo, detente en las palabras, piensa en ellas. No lo leas como lees cualquier libro, detente
en partes, en porciones, en versículos que te saltan y que te llaman la atención, y piensa en ellos, medita en ellos, híncate. Señor, acabo de leer que tú eres el camino, la verdad y la vida. Oh Dios, qué radical fuiste, Jesús. Te consideras que no hay nadie más que tú eres la única verdad. No eres una verdad, eres la verdad. Tú eres el camino. Y comienzas a pensar y a desmenuzar la Biblia, y el Espíritu Santo te va a ayudar a que esas palabras te hagan partícipe de la naturaleza divina de Dios. Y esta Biblia que tú tienes guardada, hay un poder de iniquidad que va a tratar, no sé, amigos tuyos o parientes o familiares que van a tratar de hacer esto, de sacarnos de nuestra vida la palabra de Dios. Tú eres el objetivo y yo también, de que esto no lo leamos, lo estudiemos ni lo meditemos. Y cuando alguien trata de sacar la palabra de Dios y convencerte con las mentiras de Satanás, comienza sin que te des cuenta a abandonar el camino. Si eres cristiano, pau, pau, pau. Porque Dios al que ama, pau, 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 lo disciplina y azota al que ha recibido por hijo. Pero si tú has abandonado el camino, y ya pasaron 6 meses y pasó 1 año y no te ha pasado nada, es porque no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios. Porque aunque sea de la oreja, los que somos hijos de Dios, nos mete al corral otra vez. Porque está fuera del corral el mundo lleno de lobos, que están atacándonos y buscándonos la forma de desprestigiarnos, perseguir y asesinar la verdad, como lo acabamos de ver en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Nos da mucho gusto poder a todos ustedes llevarles esta serie titulada El misterioso rapto de la iglesia. Esta es la tercera parte de esta serie que les quiero recomendar a todos ustedes, porque si hay controversia acerca de alguna doctrina últimamente, es precisamente acerca
del rapto de la iglesia. Hemos visto en la primera y la segunda parte que mucha gente dice, es que es una doctrina que la inventó Scofield de la Biblia, hace 2 siglos comenzó a predicarse, otros al grado de que no está en la Biblia, otros de que vamos a pasar la tribulación. Bueno, somos seres humanos con diferentes perspectivas, diferentes formas de ver las cosas, diferentes interpretaciones, pero el problema es que la Biblia no es de interpretación privada. Primera de Pedro 1, 19 al 20, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el secreto de la Biblia es que cuando leemos una doctrina tenemos que ver, por ejemplo, Apocalipsis, que hemos tratado mucho con este libro. No se puede predicar el Apocalipsis sin tener en consideración Zacarías, Ezequiel y Daniel, porque son los 3 libros del Antiguo Testamento que compaginan y convergen al final de la conclusión del apóstol Juan del libro del Apocalipsis. No podemos estudiar la doctrina de la salvación, unos creen que se pierde, sin entender que contra 5 pasajes que hay en el Nuevo Testamento que aparentan decir que se pierde la salvación, hay más de 185 pasajes y versículos bíblicos que explican estos pasajes donde se explica por qué no se puede perder la salvación. Entonces venía la Biblia y sacar un texto fuera de contexto se hace un pretexto. Y esta es la falta de diligencia, de perseverancia que Pablo le recomienda a Timoteo. Timoteo, ten cuidado de trazar bien la palabra de verdad, porque vas a presentarte delante de Dios y para que nunca tengas que avergonzarte. Entonces, así pasa con esta doctrina y esto fue lo que me ha movido, aunque hemos hablado mucho del rapto, para que en este tiempo ya podamos explicar por qué el rapto precisamente fue un misterio en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar en 1 Corintios 15 rápidamente para recuperar algunos pasajes importantísimos y continuar desarrollando esta doctrina vital, importante para el tiempo que vivimos. Dice en la primera carta a los Corintios el apóstol Pablo, capítulo 15, versículos 51 y 52, principalmente. He aquí, os digo un misterio. Aunque esto lo expliqué en la primera y la segunda parte, rápidamente en 5 minutos, vamos a recorrer esto que ustedes tal vez no se han metido a las redes sociales, no se han metido al canal que tenemos de YouTube, para que puedan seguir todas las series y puedas tú tener un concepto o una conceptualización mucho más objetiva de lo que estamos enseñando. Un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad que no se conocía en el Antiguo Testamento. Vamos por orden. Entonces, cuando Pablo dice, he aquí les digo un misterio, está diciendo, voy a revelarles algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Efesios capítulo 3, del 1 al 4, Pablo les dice que la iglesia también era un misterio. No se conocía en el Antiguo Testamento que Dios iba a formar una entidad completamente diferente donde iba a mezclar a su Hijo Jesucristo con seres humanos en un cuerpo. ¿Cómo que en un cuerpo? Esto no estaba en el Antiguo Testamento. Ese cuerpo es la iglesia, somos nosotros. Somos un cuerpo. En Cristo es la cabeza. Lo explica 1 Corintios capítulo 12. Unos aquí son la oreja, otros los pies, otros la nariz, otros la otra oreja, otros la boca. Y así como en un cuerpo físico hay diferentes funciones, pues la oreja no le dice a la nariz, oye, tú no oyes como yo. Pues la nariz le va a contestar,
no seas mensa, tú no hueles como yo. Entonces, se trata de que haya entre nosotros unidad, de que haya perdón, de que nos soportemos como somos. Somos un pueblo lleno de defectos todavía, estamos en construcción, Dios está trabajando con todos y cada uno de nosotros, y la paciencia que nos necesitamos tener comienza en la casa. Por eso el matrimonio es el gimnasio de Dios, porque ahí en la casa es donde tienes que aguantar a tu esposa o viceversa. Pero a través de este proceso estamos desarrollando la virtud más importante que se necesita para vivir la vida cristiana, que es la paciencia. Porque la paciencia se obtiene a través de los gritos de tu esposa, de los gritos de tu esposo. ¿Hasta cuándo lo voy a aguantar? ¿Hasta cuándo la voy a aguantar? Aguántalo un poco más y Dios te va a recompensar. O aguántalo un poco más y vas a ver lo que te va a comprar. Bueno, entonces Pablo dice, estoy a punto de revelarles algo que no se conocía. ¿Qué es, Pablo? ¿Qué es esta nueva revelación que le quieres dar a la iglesia y que en el Antiguo Testamento no la conocían? Este es el misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuál es el misterio? Que habrá una generación de cristianos, porque le está hablando a los cristianos, que no vamos a morir. No todos, la palabra dormir se usa en el Nuevo Testamento como muerte, muchas veces. Cuando a Jesucristo le dijeron, oye, Lázaro está muerto, y dijo, no duerme, porque dormir es un estado inconsciente donde, aunque estás dormido y no estás consciente de tu vida, de tu existencia, sigues viviendo espiritualmente. Alguien llega y te avienta un vaso de agua fría cuando estás dormido, y ¿qué es lo que pasa? Recobras o regresas al mundo consciente después de haber estado en estado inconsciente. Entonces, por eso se usa la palabra dormir para morir en la Biblia, porque la muerte es simplemente que ante la gente estamos ahí ya sin vida, pero estamos más vivos que nunca. Es cuando más vivos estamos, porque en ese momento estamos en la eternidad con Jesucristo y el cuerpo se queda ahí completamente. Por eso dicen dormidos, los muertos duermen, porque ya no se pueden levantar. He aquí llega un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, cambiados así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptible, y nosotros seremos transformados. Aquí Pablo está seccionando a dos grupos. Cuando esto suceda, va a haber un grupo, o sea, todos los que se murieron van a resucitar. Pero nosotros, los que quedamos, como lo explica 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que es la base también del rapto, vamos nosotros a ser transformados. En otras palabras, tal vez acabando este mensaje, tal vez hoy en la noche, tal vez mañana, tal vez hoy en la madrugada, en un mes, en un año, no sabemos, vamos a desaparecer millones de personas. Y ahí va a quedar tu traje, tus chanclas, tus guaraches, tus tenis, tus zapatos, tu corbata. De repente millones de niños desaparecerán de sus cunas. Los aviones van a chocar, muchos de ellos. Los pilotos desaparecieron. Accidentes de tráfico porque los choferes no se encuentran ahí. Va a haber un caos que convulsione al mundo entero. Y la Biblia le llama el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, como en Europa, en África y en Asia, hay muy pocos cristianos, aunque los hay, pero muy pocos. Esto va a repercutir más en el continente americano, principalmente en Estados Unidos y México, Brasil, Colombia y Argentina, principalmente Costa Rica, El Salvador, donde hay más cristianos
que en Europa, que en África y que en el Asia. Pero principalmente va a sacudir Estados Unidos, va a cambiar completamente la política de Estados Unidos, y todo aquello que tenían planeado no se va a alcanzar a desarrollar, y entonces vendrá el surgimiento de un hombre en el mundo llamado el Anticristo. Dice Pablo en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque dice, es necesario, porque tú no puedes ir a la presencia de Dios, ni yo tampoco, en el cuerpo que tenemos. Este cuerpo no puede heredar el cielo, porque es un cuerpo diseñado para vivir en una dimensión en la que tú y yo vivimos. Estamos sujetos a leyes cósmicas, a la ley de la gravedad, al deterioro, a la ley de la entropía físicamente, que la Biblia le llama la ley de la corrupción en Romanos capítulo 8. Entonces, este cuerpo que tú tienes y que tengo yo, todos los días está muriendo, porque esta ley cubre el universo entero. Se llama la segunda ley de la termodinámica, que establece que todo se deteriora, todo se oxida, no hay nada en este universo que dure. El sol está perdiendo millones de toneladas de masa, los animales, las plantas, las casas se oxidan, todo se tiene que volver a pintar, hay hoyos, tenemos que estar pavimentando las calles, tenemos que estar en un continuo, todos los seres humanos, de restauración de todas las cosas. Tú tienes que estar tomando vitaminas, medicinas, yendo al médico, etcétera, etcétera, porque nuestra vida se está apagando lentamente sin que nos demos cuenta. Entonces, esta ley se llama la corrupción en la Biblia, en la física, la segunda ley de la termodinámica o la ley de la entropía. Entonces, por eso dice Pablo, es necesario. Entonces, en un momento, en un cerrar de ojos, nuestro cuerpo y tu cuerpo van a ser transformados. Alguien me quiere preguntar, ¿y qué cuerpo vamos a tener? Yo estoy viejito, ¿cómo voy a resucitar? Don Pancho Pistolas me está preguntando. Pues tú vas a resucitar con un cuerpo nuevo. Los niños van a seguir siendo niños porque hay un desarrollo, sobre todo los recién nacidos. Ahorita mi esposo y yo tenemos un nieto de 4 meses, Luis Emilio, hija de Natalia, nuestra hija, y otra nietecita de 3 años, Ana Sofía, que cuando venga el rapto, así se van a ir. No van a crecer, pero van a crecer en el reino milenial, porque van a entrar todos los niños al reino milenial o al reino mesiánico prometido al Señor. Quiero darles un tip de cómo va a ser tu cuerpo. Te garantizo que no va a ser igual al de Rambo. Ni tampoco a ustedes, mujeres, al de Madonna. Bueno, vamos al libro de Filipenses. La Biblia nos revela todos los secretos que a Dios le plació revelarnos. Filipenses capítulo 3. Y dice así. Versículo 20 y 21. Escuchen con mucha atención. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. Otra vez Pablo repite lo que le dijo a la iglesia de Corinto. Dios va a transformar nuestro cuerpo y vean cómo se le llama al cuerpo, un cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama que es un cuerpo que se está humillando? Porque es un cuerpo que se está deteriorando todos los días. Muy bien, para que sea igual, semejante, ¿a quién? Al cuerpo de la gloria suya por el poder
con el cual puede también cambiar todas las cosas. Nuestro cuerpo que tengamos va a ser igual al cuerpo de Jesucristo cuando Él resucitó. Cristo cuando vivió, comió, durmió, lloró, sufrió en la cruz y su cuerpo era un guiñapo humano. Los 39 latigazos que le dieron, cada látigo involucraba huesos con punta de hierro que se enrollaban 3 veces en el cuerpo de la víctima, y cuando el soldado romano le jalaba el látigo, desgarraba todos los tejidos subcutáneos del cuerpo del crucificado. Después de que le desgarraron todo el cuerpo aquí a Cristo y no tenía casi nada de piel, le pusieron la cruz encima para que caminara hasta el monte Calvario, y en el monte Calvario, con su espalda completamente desnuda, casi sin tejidos subcutáneos, lo acuestan en un madero. Y cuando le clavan las manos y la cruz entra en el hoyo que tenía diseñado o designado, el cuerpo se jala y se cuelga, y los dolores de los clavos en las muñecas y en los pies es un dolor insoportable. Cuando Cristo resucitó, Él no podía tener el mismo cuerpo. Por eso dice, será semejante al cuerpo de la gloria suya. Lo primero que la Biblia nos muestra es que el apóstol Juan se acerca a la cruz y ve salir una gota de agua con sangre, porque el centurión romano le atravesó con una lanza de aquí a la izquierda hacia la derecha el cuerpo para certificar que estaba muerto, porque regularmente a todos los crucificados se les rompían los meniscos de las rodillas. Pasaba un soldado y les rompía las rodillas para que estuvieran seguros que al bajarlo no estuvieran vivos. Entonces, al romperle los meniscos de las rodillas, el cuerpo completamente se desguanza y morían de asfixia. Los que no murieron por desangramiento o por dolor morían de asfixia. Pero estaba escrito en la Biblia que al Mesías no le iban a romper los huesos. Entonces, cuando el centurión se acerca a la cruz y ve a Jesucristo, no cabe duda que ya estaba muerto, pero dijo, por si aquello de las dudas. Y entonces lo atravesó de lado a lado. Ahí sí ya no habría ninguna objeción de que lo habían enterrado vivo. Lo interesante es que hace 2000 años, la Biblia dice que salió una gota de sangre mezclada con agua. Y a la luz de la cardiología moderna, cuando el agua se mezcla con la sangre, ¿saben ustedes qué denota? 2000 años después que la cardiología ha evolucionado de una forma impresionante, el corazón está envuelto en una capa que se llama el pericardio. El pericardio envuelve el corazón. Y cuando la gota de agua salió mezclada con sangre, implicaba rotura del pericardio. En otras palabras, Cristo, la pregunta es, ¿quién le rompió el pericardio? Bueno, la Biblia nos los explica en el Salmo 22, que escribió 1000 años el rey David, y dice así, bueno, comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 1000 años antes, David repite las palabras de Cristo, pero dice más adelante, mi corazón fue como la cera. O sea, una vez me preguntaron, ¿cuál fue la causa clínica de la muerte de Cristo? ¿No murió de desangramiento? ¿No murió de asfixia? ¿De qué murió entonces? Clínicamente, ¿cómo se podría clasificar la muerte de Cristo? Y la Biblia nos lo dice, Cristo murió de dolor moral. Cuando tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo, no aguantó. No resistió más. Le hizo explotar el corazón.
Es el dolor que tiene una madre con un hijo, que sientes que te mueres, que algo aquí se te revienta. Es una cosa tan profunda que horas antes, en el huerto de Getsemaní, la sangre le salió por todas las células de las manos y del cuerpo. Comenzó a sudar sangre en el huerto de Getsemaní, de la presión tan grande que él estaba experimentando de saber que en esa cruz su padre lo iba a abandonar e iba a morir completamente solo para que tú y yo pudiéramos vivir. Nuestro cuerpo entonces no va a tener sangre, ya no va a estar regido. Ahorita la vida de la carne está en la sangre. Ahorita te haces un examen de sangre y te revela todo absolutamente, si tienes cáncer, si tienes diabetes, si tienes problemas en el hígado, en el páncreas. En la sangre se encuentra cualquier síntoma que tú puedas realmente encontrar. Y además la sangre es la vida de nosotros. Entonces no vamos a tener sangre. Número 2, Cristo atraviesa las paredes con el cuerpo resucitado. ¿Se acuerdan de cuando los discípulos estaban juntos? Que estaban preguntándose, estaba Tomás, oye Tomás, le dice Pedro, el Señor resucitó. No, a mí no me vengan con esas, dicen en Colombia, con esas vainas. Aquí dicen con esos choros, con esas mentiras, con esos mitos. A mí no, hasta que yo no ponga mis dedos en la herida que él tuvo y ponga mis dedos en las manos donde sus clavos lo atravesaron, dijo Tomás, yo no voy a creer. Él era el discípulo escéptico de los 12 y Cristo atraviesa la pared. Hello, Tommy, come here. Al primero que le habla a Jesucristo es a Tomás. Entonces Tomás se acerca y vean lo que pasó. Pone sus manos en las manos de Jesús y no la atraviesa. Tocó algo sólido y le dice Cristo, préstame tu mano y ponla aquí, y toca la herida de la lanza, y tampoco atravesó la mano de Tomás el cuerpo de Cristo. O sea, no era un espíritu incorpóreo que un fantasma que de repente se apareció. Era un ser como tú y como yo, con un cuerpo, pero con otras condiciones físicas y genéticas, se podría decir, en las que él podía atravesar la materia celular, la materia atómica, la materia que forma todo lo que... Ahorita yo le hago esto así y me rompo los meniscos de la mano, porque los átomos y la formación de este material es más grueso que los átomos de mi mano. Pero Cristo atravesó completamente la pared. Número 2, nuestro nuevo cuerpo no va a tener sangre. Y en segundo lugar, vamos a poder materializarnos y desmaterializarnos a voluntad. Vamos a atravesar objetos que ahorita no podemos atravesar. Número 3, hay tantas cosas. Hechos capítulo 1, se reúne con los apóstoles Jesús en Jerusalén y comienza Jesús a levantarse y ascender hacia el cielo. ¿Qué estaba implicando? Que el cuerpo de Cristo ya no era atraído por la fuerza de la gravedad. Si yo ahorita quiero dar un paso ahí, me rompo y me descalabro por la atracción de la fuerza de la gravedad. Pero Jesucristo en su nuevo cuerpo había vencido las leyes cósmicas que rigen el universo actualmente. Así será tu cuerpo. Y otra buena noticia en cuarto lugar, para los gordos. Vamos a seguir comiendo. De alguna forma la consistencia interna, gastroenterológica, gastropulmonar, gastrocardiovascular, todo lo que ahorita forma el cuerpo humano, de alguna forma, Cristo casi ya antes de ascender, comió pescado y miel. ¿Se acuerdan? En el camino de Emaús, con los discípulos. O sea, el cuerpo de Cristo seguía
digiriendo alimentos. Los ángeles están comiendo porque comían el maná que mandaron en el desierto. Entonces no sabemos si será birria o pozole, ¿verdad? Porque si es comida de Estados Unidos yo no voy. Mi esposa el otro día nos hicieron, un hermano tuvo la atención de hacernos una birria que jamás en la vida habíamos probado una cosa tan deliciosa. Y de veras, en Estados Unidos en ninguna parte puedes comer. Tal vez en Nueva York hay restaurantes mexicanos, pero vamos a comer comida que si ahorita la disfrutamos, imaginémonos en la otra vida. Muy bien. ¿Estás satisfecho con tu cuerpo? Así va a ser. Entonces, no va a ser, los viejitos adquirirán posiblemente la edad de 30 años. Van a retroceder, los niños van a seguir igual porque van a seguir desarrollándose, ¿verdad? Y los de 45 o 50, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es interesante que Cristo muere a los 33 años de edad. Quiero hacerles una pregunta capciosa. Vean ustedes cómo es la Biblia. La pregunta es la siguiente. Se la he hecho a muchos estudiantes en los seminarios de teología. Si Cristo hubiera seguido viviendo y no lo hubieran crucificado, ¿hubiera muerto algún día? Ah, ¿verdad? No, que muy teólogos, que Liti, que ya me gradué de Liti, hermano. No se atreven, ¿verdad? En primer lugar, no hubiera muerto, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, a fuerza, tenía que morir en el tiempo de Dios a los 33 años, que es exactamente cuando la juventud está en todo su apogeo. Entonces, si vamos a resucitar, el cuerpo que nos va a dar Cristo será en la edad media de nosotros, 30, 33 años de edad más o menos. Vamos a ser jóvenes, porque en el reino que vamos a vivir 1000 años, en el milenio, Apocalipsis 20, vamos a tener la oportunidad de seguirnos desarrollando con la edad que tenían antes del diluvio universal. Vemos nosotros, ¿verdad?, que murieron de 969 años, Adán vivió 130 años, que más o menos comenzaron a aumentar. El último que vivió hasta los 110 años fue Josué. Moisés fue el último de 120 años, Moisés. Luego Josué de 110. Y ya de Josué para nuestros días, ¿verdad? Dice el Salmo 90, los más maduros, los que no beben Coca-Cola, ni comen mucho azúcar y toman 2 litros de agua diarios, van a llegar al 80 y al noveno piso. Pero no todos, ¿verdad? Entonces, de forma como nos cuidamos. Muy bien. Pasamos a otro tema más importante, que es el siguiente. Vayamos a la primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a comenzar a observar y a estudiar profundamente por qué la iglesia no puede de ninguna manera atravesar la tribulación, que es la controversia más grande que hay. No, pues que el rapto viene antes de la tribulación, no viene al principio de la tribulación, no viene a la mitad de la tribulación. No, hermano, viene al final de la tribulación. Porque el rapto y la segunda venida se llama post-tribulacionismo, son iguales. Estos diferentes aspectos de percibir esta doctrina son interesantes. Y hay personas que se han dedicado a enseñar estas cosas, vuelvo a repetir, yo les respeto, pero queremos hacer un análisis un poquito más profundo para que ustedes sean los jueces después de estos estudios y podamos comprender
mejor la palabra de Dios. Es importante entonces examinar la Biblia precepto sobre precepto, línea sobre línea, y sobre todo cuando lees la Biblia, hay cantidad de versículos y de palabras que las leemos sin detenernos, sin pensar en ellas, sin meditarlas, sin ponderarlas, sin decir, bueno, ¿y esto qué quiere decir? O sin caer de rodillas. Padre, dice tu palabra en la primera carta de Pedro, escogidos según tu presencia en la santificación del Espíritu Santo, para ser rociados con la sangre de Cristo, para obedecer al Evangelio, donde nos tienes guardas y grandes y preciosísimas promesas para que participemos de tu naturaleza divina. Ok, ya lo leí. ¿Qué me estás diciendo, Padre? En tu primera carta de Pedro, que cada vez que yo leo la Biblia y que encuentro una promesa y me la apropio y la comienzo a repetir, estoy participando de tu naturaleza. Algo espiritualmente dentro de mí que visiblemente, ni mentalmente, ni intelectualmente se puede observar, ni se puede asimilar, me está sucediendo, que cuando digo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Padre, gracias porque nada me va a faltar, lo creo. No solamente lo leo, lo creo. Y al decir lo creo, en mi espíritu estoy participando de la naturaleza divina de Dios. ¿Me van siguiendo? Es lo que se llama el devocional. No tengas un devocional en la mañana en la Biblia, solamente la lee. Jesucito mío, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. O leer un capítulo sin que te detengas a pensar en algo siempre el Espíritu Santo, cuando venimos con un corazón, oh Dios, antes de leer la Biblia, háblame, Señor, estoy angustiada, Señor, estoy angustiado. Tú sabes el problema con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, el trabajo. Padre, vengo a tu palabra a buscar guía, a buscar luz. Ilumíname, Espíritu Santo. Al hacer eso, Dios te está viendo. ¿Y Dios se va a quedar callado? De ninguna manera, porque te ama, porque me ama. Somos sus hijos, somos sus hijas. Él dio su vida por nosotros en una cruz. Entonces, al hacer esto, Dios se revela a tu vida y vienes a la Biblia y te lo aseguro, te lo confirmo, porque es el carácter de Dios, que vas a encontrar palabras que van a traer aliento y ánimo a tu vida para seguir viviendo. ¿Cuánto ánimo necesitamos todos para seguir viviendo? Amén. Si algo necesitamos es ánimo, y es lo que la Biblia nos da. Por eso, separados de Él, nada podemos hacer. Primera Tesalonicenses 5, acerca de los tiempos y de las ocasiones, me detengo. La palabra tiempos es cronos. Cronos, ya viene la palabra cronología. Y la palabra ocasiones es kairos. Entonces, para que entendamos, ya nada más en el primer versículo, lo que Pablo está diciendo, la cronología es, cuando tú tienes un calendario en tu casa, dices, el 7 de junio es mi cumpleaños, el día de la independencia fulano de tal, el de mi esposa, en la Navidad, ahora tengo en mi calendario en octubre el seminario que vamos a tener en la Riviera Maya con los matrimonios. Ese es un calendario, lo que está completamente extendido. Esa es la cronología. Por ejemplo, venimos a la Biblia, a Apocalipsis, y tenemos que entender la cronología, porque el Apocalipsis no está cronológicamente ordenado. ¿Qué quiero decir? Vienes al capítulo 6 de Apocalipsis, los 6 sellos, y en el 6º sello, la gente está gritando
ya viene Jesús, escondámonos en las peñas y tiremos los ídolos, porque ha llegado el día de su ira. El sexto sello está revelándonos el final de la tribulación. Síganme con mucho cuidado. Y después, hasta el séptimo sello, hay un paréntesis, el capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Y qué dice el capítulo 7 de Apocalipsis? A los ángeles, ordénales que no toquen ni los montes, ni la hierba, ni hagan daño a ninguna cosa de la tierra, hasta que sean sellados los 144,000 judíos. Oye, espérame tantito, pero el sexto sello dice que ya los montes y las islas van a desaparecer. O sea que el capítulo 7 no es el intermedio, el capítulo 7 está antes del sexto sello. Y el séptimo sello, hay un gran silencio donde se la ordena a los ángeles de tocar las 7 trompetas de los juicios de Dios. El capítulo 11 de Apocalipsis nos enseña que la bestia que sube del abismo está subiendo de la profundidad tal vez de esta prisión angelical donde se encuentran los ángeles caídos, lo que va a entrar al anticristo. Ya tenemos una serie completa sobre esto. Pero ¿cómo es posible? Es el capítulo 11. En el capítulo 13, el anticristo está reinando, sale del mar y comienza a reinar. Y el capítulo 17 apenas está con la ramera, cuando el sistema religioso va a ser durante los primeros 3 años y medio y después el gobierno del anticristo, que son los últimos 3 años y medio o 42 meses de la semana 70 de Daniel. Cuando comenzamos a observar la Biblia de esta manera y a fijarnos de esta manera, nos damos cuenta de la cronología. Entonces, mientras no pongamos atención a esto, nos confundimos. Hace mucho tiempo recuerdo que yo acabo de dar hace 4 días en una entrevista que me hicieron en Enlace, la pueden encontrar en YouTube, sobre el sexto sello. Y hablé durante 1 hora de lo que estoy hablándoles a ustedes en este momento. Y finalmente otro ejemplo, el capítulo 1 del Génesis. Dios hizo los cielos y la tierra 1, 2, 3, 4, 5 en 7 días. Y le dijo al hombre y a la mujer, multiplíquense, etcétera, etcétera. Espérame tantito, hasta el capítulo 2 crea a la mujer. En el capítulo 1 dice que hizo al hombre y a la mujer para que gobernaran el mundo. Y es hasta el capítulo 2 donde se describe la forma como Dios crea a la mujer. Entonces, ¿qué es primero? Tenemos que acomodarlo. Y esta es la razón por la cual el Espíritu Santo nos da un rompecabezas, que es la Biblia, muchas cosas. Y Dios quiere que no solamente vengamos a la Biblia a enriquecer nuestro intelecto. No, ya sé mucho de la Biblia, espérame tantito, ese no es el propósito de Dios. Qué bueno que conozcas la Biblia. El propósito de Dios es que la Biblia nos cambie, nos transforme en otras personas. El borracho y el drogadicto, una persona normal, el homosexual, una persona asexual, etcétera, etcétera, o una persona bisexual, o una persona heterosexual, la persona comunista que entienda que ningún sistema ideológico va a cambiar a los gobiernos, etcétera, etcétera. Si la Biblia, hasta este momento, desde el momento que tú te convertiste, no te ha cambiado, o no hay gente en tu familia que diga, Pancho ya no es el mismo, no es verdad que seas cristiano. Cristo vino a transformar nuestras vidas, no solamente a llenarnos de conocimiento intelectual para que nos envanezcamos o hacernos teólogos. Bueno, qué bueno que seas un teólogo mientras tu vida siga cambiando y cada día le entregues más y más de tu corazón al control del Espíritu Santo. Entonces, dice Pablo, acerca de la cronología, de que está hablando de los últimos tiempos, lo vamos a ver, y de las ocasiones, Kairos. Kairos
es tu cumpleaños. Cae en un día especial. Kairos no es un calendario que se extiende, es un día especial. Es una fecha especial. La Pascua tiene un Kairos. Exactamente el cuarto día de Nisan se tenía que celebrar la Pascua. Las últimas fiestas que quedan, que son las trompetas, el Sukkot y la expiación, tiene que suceder en el mes de septiembre y octubre de nuestro calendario. Es el Kairos de Dios. Dios ha decidido que haya fechas que caigan exactamente en el día en que Él lo escogió. Dice en Gálatas que Cristo aparece en el mundo en el día y en el tiempo que Dios escogió. Exactamente cuando Jesús nace de María, en el tiempo divino que Dios escogió para que Él naciera. Entonces Pablo dice, veamos ahorita el calendario de Dios y veamos las fechas exactas de Dios. ¿Me van siguiendo? Ya con eso en mente, seguimos leyendo. Pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? O vosotros, nosotros, ¿verdad? Muy bien, les está hablando a la iglesia de Tesalónica. Ustedes saben perfectamente bien que el día del Señor, que es la tribulación, es el día de la ira de Dios, vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, sobre el mundo, no sobre vosotros, sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Quiénes no escaparán? Ellos, los del mundo, los que vivan cuando venga el tiempo de la tribulación. Mas vosotros, nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día, la tribulación, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz. Ustedes, nosotros, somos hijos de la luz, no somos de la noche ni las tinieblas. O sea, ¿qué quiere Pablo decirles? Abran los ojos. Lo vamos a ver más adelante, porque en la segunda carta de Tesalonicenses llegaron a creer que estaban en la tribulación. Los cabezones de la iglesia de Tesalónica. Le está explicando Pablo el rapto, le está explicando la cronología, las fechas exactas, y todavía llegaron maestros a Tesalónica a decirles, estamos en la tribulación. Lo vamos a ver más adelante. Ustedes no están en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como un ladrón. O sea, ¿para qué nos deja Dios? La Biblia, para alumbrar nuestro entendimiento y no nos asustemos. No tengamos miedo. ¿Qué caso tendría que Cristo nos amenazara diciéndonos, ya viene el anticristo, cuídense? Nunca se nos manda que nosotros esperemos al anticristo. Se nos manda esperarlo a Él en el cielo, que venga rápido por nosotros. Yo diario le pido a Dios, Señor, ven pronto. Ven por tu iglesia. Y antes que vengas, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ustedes no están en tinieblas, porque todos nosotros somos hijos de la luz, del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, otra vez nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Escuchen el versículo 9 y abre tus oídos. Porque no nos ha puesto Dios para la ira. No nos ha puesto Dios. ¿Cuál es la ira que está hablando Dios? No está hablando de problemas ni de tribulaciones. Es un día de la ira que lo acaba de mencionar claramente el versículo 2. El tiempo de la tribulación. Dios no nos ha puesto para ese día, para ese tiempo de 21 juicios donde los demonios atormentarán a los seres humanos, donde caerán meteoros sobre la tierra, donde los montes y las islas van a desaparecer,
los tsunamis van a venirse sobre todos los puertos en el mundo entero. La gente va a querer morir y no va a poder. Va a ser 21 juicios, 7 años, dice Mateo 24, 21, como nunca en la historia había sucedido. Se llama el tiempo de la ira, el día de Jehová, el día de la ira de Dios, el día del Señor. Son términos que definen y describen todos los 7 años de la semana 70 de Daniel, o los 7 años de la tribulación. No nos ha puesto Dios para la ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora compáralo rápidamente con el capítulo 1 de esta misma carta, primera de Tesalonicenses, versículo 10. Primera de Tesalonicenses 1, 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Aquí ya no hay vuelta de hoja. Este tiempo de la ira es algo futuro. ¿A qué tiempo se está hace 2000 años el apóstol Pablo explicándoles a la iglesia de Tesalonicenses? A un tiempo que se conoce como el día del Señor en el Antiguo Testamento, como la tribulación y la grande tribulación del Nuevo Testamento, que se llama el día de la ira. Dios no nos ha puesto para este tiempo de algo futuro que vendrá sobre el mundo. Cuando venga sobre el mundo, tú y yo ya no estamos aquí. Y terminamos con Romanos capítulo 5. Versículo 8 al 10. Romanos 5 del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, mucho más, estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. A casi todas las iglesias, Pablo les mandó el mensaje del consuelo, del ánimo. Ya nos vamos, hermanos. Ustedes no se imaginan lo que se viene sobre el mundo. Lo que pasó en estos Juegos Olímpicos, ¿verdad? En la inauguración es un botón de muestra que enseña la condición verdadera en la que el mundo se encuentra. Y lo más interesante de esto, sustituye la cena de Cristo del cuadro que pintó Leonardo da Vinci con una transgénero, una señora así de gorda, judía, era judía también, en la persona de Cristo, con un niño junto, y en las fotos se ve que el que está junto no tiene ni calzones. Un caballo galopando y entrando un caballo blanco. Ellos no se daban cuenta ni siquiera qué estaban haciendo. Vemos que aquí hay una maquinación infernal satánica que está manejando a este grupo de personas en el mundo, porque detrás de todo este escenario que se desarrolló, ¿quién estaba? Ese caballo blanco es el caballo de la entrada, Apocalipsis 6 del 1 al 2, del anticristo. Es la entrada, o sea, anunciando el mismo anticristo: ya estoy entrando al mundo, ya nací. Luego, una mujer decapitada, con la cabeza colgando, representando a María Antonieta, la ex emperatriz de Francia, que murió en la Revolución Francesa, 1755, hablándonos que el proletariado va a vencer a la burguesía, que el marxismo y el socialismo tienen que vencer en el mundo. Vean todos los mensajes alrededor. Y así podíamos seguir describiendo todo lo que sucedió. Un becerro de oro que está en el libro del Éxodo, cuando Moisés sube al monte Sinaí y baja, Aarón se desespera porque no baja Moisés y construyen un becerro de oro y lo comienzan a adorar, anunciando que el mundo regresa a la idolatría.
Todas estas cosas que vimos en la apertura de los Juegos Olímpicos no son coincidencia. Todo está armado, repito, ni siquiera los que lo hicieron sabían lo que estaban haciendo. Hay algo que está dirigiendo al mundo actualmente y ya descarada, como los Simpson, que ya anuncian esto que va a pasar. O sea, están tan descarados que anuncian no lo que va a pasar, lo que ellos van a hacer. Y lo hacen para que se cumpla lo que ellos están anunciando. Como Bill Gates, en el 2015, ¿qué fue lo que dijo Bill Gates? Necesitamos despoblar al mundo. 5 años después, 2020, viene la famosa plandemia. No pandemia, plandemia. Algo completamente organizado, desarrollado, para que pudiera imponerse arbitrariamente, comenzar a privarnos de nuestras libertades individuales, comenzar a manipular a la gente y darle a los gobiernos lo que está pasando en Venezuela. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe totalmente. Oremos. Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por habernos hecho renacer para una esperanza viva por medio de tu Hijo que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y que ahora, Jesús, te encuentras por la gloria y la gracia de tu Padre, sentado con Él en las alturas, y ahora desde el cielo estás intercediendo por todos y cada uno de nosotros, tus hermanos, porque somos una familia. Tú eres nuestro hermano mayor, sí, Señor Jesús, eres nuestro Señor Salvador y eres nuestro hermano, porque así lo dijiste cuando resucitaste. Avísenle a mis hermanos que he resucitado. Gracias por unirnos a la familia de tu Padre y darnos la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Para una herencia incorruptible, inmarcesible, que has reservado en los cielos para todos nosotros que hemos sido lavados con tu sangre preciosa. Te pedimos, Padre, en esta mañana que avives tu obra. Oh Dios, en medio de tanta maldad, aviva tu obra. Levanta hombres y mujeres con convicciones profundas, que no teman la opinión del mundo, ni tampoco el futuro, porque nadie puede cambiar nuestro futuro, porque estamos en tus manos. Nadie puede hacernos nada sin que tú lo permitas. Todo, Señor, lo has hecho para que nosotros podamos confiar en tus promesas. Y ahora invitamos a todos ustedes a través de la televisión que nos ven, o los que están aquí presentes, que en este momento ya no te tardes, ya no lo dejes para mañana. Ven a Cristo. Él te está invitando a que vengas y le aceptes en tu vida como tu Salvador. Dile estas palabras en lo profundo de tu corazón. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Te doy las gracias por morir en la cruz en mi lugar, porque tu sangre me limpia de todo pecado y por haber resucitado para darme una nueva vida en tu vida, para que cuando vengas no me avergüence de ti y muera en paz, sabiendo que tengo la vida eterna. Te invito a que seas mi Salvador, mi Señor en este instante. En tu nombre te doy las gracias, Señor Jesús. Amén. Qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Qué bendición tan grande tenemos de tener la Biblia, de tener un mapa, un GPS, algo que ya nos diga si estamos acá, si estoy bien o estoy mal. El mundo ya no sabe qué es bueno ni qué es malo.
Y cuando el mundo llega a este punto, donde ya no disciernen qué es bueno y qué es malo, en Romanos 1 se llama mente reprobada. Mentes que ya no entienden qué es bueno y qué es malo. Ahí te encuentras en el más grave peligro de tu vida. Porque cuando se pierde la brújula, se pierde el camino y tu barco va directo a los arrecifes. Ven a Cristo antes que sea demasiado tarde y que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.